En la boda de mi hermana, todas las miradas se volvieron de repente hacia mí y mi hija. Con una carcajada, mi hermana anunció: «Y aquí está mi hermana del campo, solitaria, pobre y rechazada junto con su hija. ¿Quizás alguien quiera comprar al par?». Los invitados estallaron en carcajadas. Mi madre intervino: «Que comience la subasta». Una mano se levantó lentamente entre la multitud. «Antes de empezar, por favor, escriban de dónde son. Esperamos que disfruten del espectáculo». El sobre era rosa con un relieve dorado que brillaba a la luz del sol poniente. Era una invitación a la boda de mi hermana Vera. Llevaba más de una hora sentada, mirándola, sin atreverme a abrirla. Por alguna razón, mi mente se trasladó a los desfiles del 1 de mayo de la época soviética, cuando mi padre me subía a hombros y el mundo parecía un lugar seguro y festivo. Las banderas rojas ondeaban al viento, las sonrisas iluminaban todos los rostros y los altavoces retumbaban con canciones patrióticas. Recuerdo que comprábamos helados en conos de galleta por 20 kopecks, y él me enseñaba pacientemente a comerlos sin mancharme el vestido nuevo. Eso fue hace mucho tiempo, en otra vida, en otro país, con otras personas. Fuera de la ventana de mi apartamento en Khrushchevka, la lluvia otoñal golpeaba con fuerza los aleros. Había heredado el apartamento de mi abuela materna. A pesar de todos mis esfuerzos por renovarlo, seguía siendo modesto, especialmente en comparación con la casa de mi familia en el barrio más elegante de la ciudad. Mi madre nunca dejaba de mostrar su desaprobación cada vez que entraba. «Lenochka, ¿cómo puedes vivir en un sitio así? Ven a vivir con nosotros, tenemos toda una planta libre». Pero yo me mantuve firme. Mejor un rincón humilde para mí que una jaula dorada. «Mamá, ¿por qué estás sentada en la oscuridad?», preguntó Kostya, mi hijo de 12 años, encendiendo la luz e inundando la habitación con el resplandor amarillento de nuestra vieja lámpara de araña. Estaba perdida en mis pensamientos. Respondí, guardando distraídamente el sobre en un cajón del escritorio. «¿Has terminado los deberes?». «Sí, mañana tengo matemáticas, ruso e inglés, y luego gimnasia e historia», informó con brío, ajustándose las gafas, en una curiosa mezcla de energía juvenil y sabiduría prematura. «Mamá, ¿qué es esta carta de la tía Vera? Es muy bonita. Kostya se da cuenta de todo. Es imposible ocultarle nada. A veces creo que entiende mucho más de lo que deja entrever, especialmente sobre mi tensa relación con la familia. Creo que voy a rechazar la invitación a la boda», dije en voz baja, abriendo la nevera y calculando mentalmente qué podía preparar para cenar. Estábamos cortos de dinero hasta el día de pago, pero nos quedaba suficiente para macarrones con queso. Por suerte, nos habían prometido una bonificación por la renovación exitosa de un edificio histórico en el centro de la ciudad. «La tía Vera se va a casar con ese tipo, Susamia, el que tiene el Ferrari», dijo Kostya, con los ojos iluminados por una curiosidad genuina. «Vamos, nunca he estado en una boda de verdad». Sonreí a pesar mío. Para él, era una aventura emocionante. Para mí, una prueba social. La última vez que vimos a Vera fue en el funeral de mi padre, hace 3 años. Ni siquiera se acercó a mí. Solo asintió con la cabeza desde la distancia. Sin embargo, hubo un tiempo en que éramos inseparables. Las hermanas Kovalyov, una rubia y otra morena, como solía decir nuestra abuela. Pero todo cambió. El dinero, el éxito y la posición social nos separaron. «No sé, cariño. Tengo mucho trabajo», le dije, cortando cebollas y evitando su mirada. «2 proyectos nuevos en la oficina y los plazos son muy ajustados». «Por favor, mamá», suplicó Kostya, sentándose a mi lado en un taburete y apoyando la barbilla en las manos. «Solo he visto gente rica en las películas. Quiero ver si el champán realmente brota de las fuentes y si el caviar negro se sirve en cuencos de oro. O tal vez lleguen en helicópteros, como en esa película». ¿Recuerdas cómo me reí imaginando a la tía Vera descendiendo del cielo en un helicóptero? Conociendo a Vera, eso no era descabellado. Siempre le gustaron las entradas dramáticas. «Tienes mucha imaginación», le dije. «Pero no te preocupa, todos irán vestidos de gala y tú llevarás». «¿Qué le pasa a mi traje?», preguntó frunciendo el ceño. Se me encogió el corazón. Su traje de colegio era de una tienda normal, no era el más barato. Pero desde luego no era de diseño.
Era un traje corriente para un chico corriente, cuya madre trabajaba como arquitecta mal pagada en una pequeña empresa. Tu traje está perfectamente bien, le dije, acariciándole el pelo revuelto. Es solo que la gente allí puede ir muy elegante y podría sentirte un poco fuera de lugar. Sentirse incómodo es cuando te mojas la nariz y te da vergüenza decir nada, respondió con seriedad. La ropa solo son trapos, tú lo has dicho. Suspiré. Puse una olla con agua al fuego, y de repente, saqué un viejo álbum de fotos con la cubierta gastada. Ojearlo era nuestra pequeña tradición, una forma de conectar a Kostya con la familia que, en muchos sentidos, nos había dado la espalda. Mira, aquí está tu abuelo, le dije, señalando una foto de mi padre de pie junto a su primera tienda, con los hombros anchos, seguro de sí mismo, con el pelo espeso y sin canas y los ojos brillantes de ambición. Los años 90 fueron una época de oportunidades y dificultades. Él tenía entonces 45 años, la misma edad que yo ahora. Acababa de poner en marcha su negocio, empezando con una modesta tienda de comestibles. En aquella época, los alimentos estaban racionados, las colas daban la vuelta a la manzana y de repente surgieron las cooperativas. La gente podía abrir negocios. El abuelo acogió el cambio sin dudarlo. Kostya estudió la foto. No siempre fue ingeniero en una fábrica, le expliqué. Era bueno en su trabajo, pero la fábrica cerró. Dejaron de pagar los salarios. Tenía una familia que mantener, 2 hijos. Tuvo que buscar otro camino. Hice una pausa. Perdido en los recuerdos. A partir de una pequeña tienda, construyó toda una cadena. Luego vinieron las tiendas de materiales de construcción y finalmente comenzó a desarrollar viviendas. Solía decir, Lenochka, los negocios no son solo ganar dinero. Son una responsabilidad. Si construyes mal, la gente se queda sin techo. Pasé otra página. Una foto familiar en la dacha. Yo tenía unos 15 o 20 años. Vera estaba orgullosa junto a nuestro padre, con la mano apoyada en su hombro. Yo estaba un poco apartada, con un libro en las manos. Incluso entonces, ella me miraba con desprecio. Mi hermana pequeña, siempre soñando, siempre leyendo clásicos e imaginando un mundo mejor moldeado por sus visiones arquitectónicas. Y esta es tu abuela, dije, pasando la página. La siguiente foto mostraba a mi madre junto a mi padre en la inauguración de un centro de negocios. Vestida con un elegante traje y con el pelo perfectamente peinado, parecía una poderosa mujer de negocios salida de la portada de una revista. Siempre había sido decidida, ambiciosa sin descanso, por decirlo suavemente. Mi madre aprovechó la oportunidad de entrar en la alta sociedad con la desesperación de alguien que se aferra a un salvavidas. Procedente de un entorno humilde, sus propios padres habían pasado toda su vida trabajando en una fábrica. Vio el éxito económico de mi padre como una oportunidad para recuperar todo lo que creía que le habían negado en su juventud: coches de lujo, ropa de diseño, membresía en clubes exclusivos. Estos símbolos de estatus se convirtieron en algo esencial para ella. Con el tiempo, empezó a distanciarse de su pasado, de sus raíces obreras, y con ello de mí. Yo había heredado la sencillez y la modestia de mi abuela, rasgos que parecían avergonzar a mi madre. ¿Por qué no los vemos más a menudo?, preguntó Kostya, con sus serios ojos marrones tan parecidos a los de mi padre, fijos en mí. No nos quieren. ¿Qué podía decirle? ¿Que mi abuela me veía como una vergüenza por negarme a conformarme con sus valores? ¿Que mi tía Vera no perdía ocasión de recordarme lo que ella consideraba los fracasos de mi vida? ¿Que me despreciaban por haber decidido criar sola a un niño después de que su padre desapareciera en cuanto se enteró de que estaba embarazada? ¿Cómo has podido liarte con ese inútil?, me gritó mi madre cuando le dije que estaba embarazada. No es nadie. Un artista. Un fracasado. Entra en razón, Elena. Pon fin a este error. Fue entonces cuando me fui de casa para siempre y me mudé al antiguo apartamento de mi abuela. A veces los adultos no se ponen de acuerdo, respondí evasivamente, sin querer empañar la imagen que Kostya tenía de mi abuela y mi tía. Simplemente tenemos diferentes perspectivas de la vida. Al menos eso era parcialmente cierto. Ya sabes, todo cambió después de que mi abuelo falleciera hace 3 años.
Mi padre siempre había sido el puente entre el resto de la familia y yo, suavizando las críticas constantes que recibía de mi madre. Nunca me abandonó. Nos visitaba, jugaba con Kostya, nos ayudaba económicamente en silencio, aunque yo a menudo rechazaba su apoyo. Lena, eres la más talentosa de todos nosotros, me decía, admirando mis bocetos arquitectónicos. Le entristecía que no tuviera interés en unirme al negocio familiar. Entonces, un día, en una reunión de trabajo, sufrió un infarto mortal. Sentí como si volviera a ser huérfana. Después de eso, mi madre y Vera se distanciaron por completo. Heredaron el negocio y se dedicaron en cuerpo y alma a expandirlo, continuando con el legado de mi padre. Pero vamos a ir a la boda, insistió Kostya, devolviéndome al presente. Sigue siendo nuestra familia, pase lo que pase. Moscú no cree en las lágrimas, añadió, haciendo referencia a la película soviética que tanto nos gustaba. Katerina tampoco quería decirle la verdad a su hija, pero al final tuvo que hacerlo. ¿Y te acuerdas de cómo se arregló para ir a ver al profesor? Tú también tienes un vestido azul precioso, añadió con una sonrisa. Me reí en voz baja. A Kostya le encantaba ver películas soviéticas antiguas conmigo. A sus 12 años, a veces hablaba como un anciano. Le había conmovido especialmente Moscú no cree en las lágrimas. La historia de una mujer que se labró su propio camino a pesar de las dificultades de la vida. Supongo que, al crecer sin padre, le reconfortaba ver a una familia triunfar contra todo pronóstico. Muy bien, dijo mi pequeño filósofo. Vamos a la boda. Le revolví el pelo, pero le advertí que el evento podría ser aburrido y que no habría fuentes de champán. Kostya se iluminó de emoción y salió corriendo a su habitación, sin duda para pensar en el evento que se avecinaba. Unos momentos después, le oí llamar a alguien, seguramente a su mejor amigo, Pasha, ansioso por compartir la noticia. Volví a sacar la invitación del cajón y esta vez abrí el sobre. En letra elegante decía: Querida Elena, te invitamos a ti y a tu hijo a la boda de Vera Kovaleva y Mikhail Bronsky el 15 de octubre a las 4:12 del día en el Imperial Plaza Hotel. Se requiere vestimenta de gala. Mis mejores deseos. Vera y Mikhail. Sentí un peso en el pecho. El Imperial Plaza era uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Mikhail Bronsky, un prominente financiero, era 10 años mayor que Vera. Se había divorciado recientemente y era conocido tanto por su inmensa riqueza como por su crueldad en los negocios. Naturalmente, Vera siempre había sido experta en elegir parejas ventajosas. ¿Qué haría falta para enfrentarme a la familia que me había borrado de sus vidas hacía tanto tiempo? Eché un vistazo al reloj. Eran casi las 8 de la tarde. El día siguiente prometía ser agotador. Tenía que terminar el proyecto del centro cultural en el trabajo y, de alguna manera, sacar tiempo para planchar mi único vestido decente y preparar el traje de Kostya. No pude evitar preguntarme qué habría dicho papá en ese momento. Probablemente, me habría dedicado esa cálida sonrisa tan familiar, la que suavizaba las arrugas alrededor de sus ojos, y me habría dicho: Lenochka, a veces hay que dar un paso adelante, incluso cuando se tiene miedo. Al fin y al cabo, eres una Kovaleva, y las Kovaleva no se acobardan ante las dificultades. Sí, papá, soy una Kovaleva, y daré ese paso, aunque me pese mucho. Si no es por mí, que sea por Kostya. Se merece saber que tiene una familia, por imperfecta que sea. Mi armario no está lleno de ropa de diseño, pero encontré un vestido azul oscuro que había comprado hacía 3 años para una exposición de mi trabajo como arquitecta. Era elegante y de buen gusto, con una modesta abertura en la falda, discreto pero nada provinciano. Me miré con ojo crítico en el espejo. A mis 40 años todavía tenía buen aspecto, gracias a los constantes viajes a las obras que me mantenían en forma, a los pómulos marcados que había heredado de mi abuela y a mis observadores ojos grises. Sin embargo, mi cabello necesitaba claramente atención. Las canas de las sienes se habían vuelto visibles. A solo 3 días de la boda, decidí ir a una peluquería cercana. No era un establecimiento exclusivo para famosos, pero bastaría para un corte bob bien peinado.
A lo largo de los años había aprendido a mantener una apariencia presentable con un presupuesto modesto. Aunque mi puesto en un pequeño estudio de arquitectura no me había hecho rica, había cultivado en mí el gusto por las líneas limpias y clásicas. «Elena Nikolaevna, tienes un ojo como un diamante», me decía a menudo nuestra jefa de contabilidad, Ana Petrovna. Admiraba mi habilidad para crear algo de la nada. Una habilidad que se extendía no solo a los diseños arquitectónicos, sino también a mi sentido de la moda. El día antes de la boda fue un torbellino. Después del trabajo, corrí a la peluquería, donde la veterana pero hábil Nina Stepanovna hizo magia con mi cabello. Luego pasé por la tintorería para recoger mi vestido y el traje de Kostia. Por último, le compré una camisa blanca impecable, recién almidonada, y un par de cubrezapatos. No tenía suficiente dinero, pero por suerte, Kostia ya tenía un par de zapatos negros decentes desde el comienzo del curso. «Mamá, estás preciosa», exclamó Kostia, paralizado en la puerta de mi dormitorio, con los ojos muy abiertos y llenos de admiración cuando por fin me puse el vestido la mañana de la boda. Él también estaba muy elegante con su traje recién planchado, el mismo que había llevado para la graduación de la escuela primaria. Tenía la pajarita un poco torcida, así que me acerqué para enderezársela. «Eres un joven muy guapo», le dije con una sonrisa, aunque por dentro temblaba de nervios, preparándome para enfrentarme a la alta sociedad como si fuera un trompo en una tienda de porcelana. «Mira, incluso me he limpiado los zapatos y me he peinado con gel, como un auténtico caballero», dijo con orgullo. Me reí al ver su pelo peinado hacia atrás con tanto cuidado. Mi hijo, el eterno optimista, un rayo de luz en mi vida, por lo demás tan difícil. «Y no tienes por qué estar nerviosa, mamá», añadió con seriedad al darse cuenta de que no dejaba de tocarme el pelo. «Todo saldrá bien». Era la única persona en el mundo ante la que nunca podía fingir. Me leía como un libro abierto. A veces parecía que con solo 12 años tenía más sabiduría que yo a los 40. Le dediqué una leve sonrisa mientras me abrochaba unos sencillos pendientes de plata, mi única joya de valor. Un regalo de mi padre por mi 20º cumpleaños. «Muy bien, vamos. El taxi ya debe de estar ahí fuera». No había escatimado en esto. Había llamado a un coche decente para que no nos sintiéramos avergonzados al llegar a un lugar tan lujoso. Mis últimos ahorros los había gastado en un modesto pero elegante regalo de boda. Un joyero de plata. Probablemente Vera no lo apreciaría, teniendo en cuenta su afición por el lujo, pero no podía presentarme con las manos vacías. Durante el trayecto, repasé mentalmente todos los posibles resultados de la velada que me esperaba. En los últimos años, solo había visto a mi madre y a Vera en contadas ocasiones. En el funeral de mi padre y en unas cuantas cenas familiares formales que rápidamente se convirtieron en exhibiciones de sus éxitos y mis defectos. Después de la última reunión de ese tipo, juré no volver a someterme nunca más a esa humillación. Sin embargo, allí estaba yo, rompiendo mi propia promesa. Probablemente mi madre me regañará otra vez por no tener el último iPhone, murmuré entre dientes mientras miraba por la ventana las lujosas boutiques que pasaban. «Mamá». Kostia levantó la vista de los coches. «Nada, cariño, solo pensaba en voz alta», respondí tomándole la mano. «Recuerda, pase lo que pase hoy, somos un equipo. Como Chip y Dale». Kostia entrecerró los ojos con complicidad. Eran nuestros dibujos animados favoritos de la infancia. «Exacto, pero aún más geniales», dijo, y yo le guiñé un ojo. «Mamá, mira qué bonito», exclamó cuando nuestro taxi se detuvo frente al Imperial Plaza, uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, con grandes columnas de estilo antiguo y enormes ventanas con espejos. La fachada estaba adornada con flores y cintas. Un portero con uniforme formal se encontraba en la entrada y los huéspedes, vestidos con trajes elegantes, caminaban por una alfombra roja. Las mujeres con vestidos largos y los hombres con smoking. Me sentí como si hubiéramos entrado en el plató de una película de Hollywood. Empecé a sudar las manos. Este mundo resumaba riqueza y exclusividad, y yo me sentía como un completo extraño. Tragué saliva y pagué al taxista, añadiendo una propina que realmente no me podía permitir. «Quédate cerca de mí, vale».
Kostya asintió con entusiasmo, con los ojos brillantes de emoción. Para él, era una aventura real, algo sacado directamente de una película. Para mí, era un regreso a regañadientes, a un mundo que había dejado atrás deliberadamente hacía años. El gran salón de banquetes resplandecía de opulencia, lámparas de araña de cristal, manteles blancos inmaculados, porcelana fina y cubertería pulida, orquídeas frescas en jarrones altísimos. Docenas de invitados elegantemente vestidos sostenían copas de champán, mientras un cuarteto de cuerda tocaba suavemente de fondo. Instintivamente, tiré del dobladillo de mi vestido y apreté con más fuerza la mano de Kostya. «¿Ves, mamá? No hay fuentes de champán», susurró con una leve decepción, y no pude evitar sonreír. Estábamos de pie, incómodos, cerca de la entrada, sin saber a dónde ir, cuando se acercó un camarero con una bandeja de champán. «No, gracias», dije, negando con la cabeza. Esa noche necesitaba tener la mente despejada. «¿Puedo tomar un zumo?», preguntó Kostya con alegría. «Por supuesto, joven», respondió el camarero con una reverencia. «¿Naranja, manzana o piña?» «Piña, nunca la he probado», dijo Kostya con entusiasmo, aceptando el vaso alto. «Elena, ¿eres tú?». La voz, la de mi madre, resonó en el aire de forma tan inesperada que me sobresalté y derramé unas gotas de agua del vaso al suelo. Me giré lentamente para mirarla. Estaba tan impecable como siempre, vestida con un elegante traje color champán, con el pelo peinado a la perfección y luciendo un collar de esmeraldas que seguramente costaba más que mi sueldo anual. «Hola, mamá», dije, intentando esbozar una sonrisa. «Enhorabuena por la boda de tu hija», respondió ella. «Buenas noches, abuela», saludó Kostya educadamente, dejando el zumo en la bandeja de un camarero que pasaba y haciendo una ligera reverencia, tal y como ella le había enseñado. Sus ojos nos recorrieron en silencio, deteniéndose en mi modesto vestido y en mis zapatos, que claramente no eran de diseño. Su mirada se posó brevemente en Kostya, fijándose en que su traje, que en su día había comprado con orgullo para la graduación, ahora le quedaba pequeño y las mangas apenas le llegaban a las muñecas. «Me alegro de que hayas podido venir», dijo, sin ningún tono de cordialidad. «Ya están todos los invitados y la ceremonia está a punto de comenzar. Tu mesa está en la tercera fila, a la derecha». Y con eso se marchó sin ofrecernos nada de beber, sin abrazarnos, sin siquiera darnos la bienvenida. Exhalé lentamente, reprimiendo la familiar sensación de insuficiencia que siempre me invadía en su presencia. «Así que esa es tu abuela», susurró Kostya. «¿Por qué es tan diferente de las películas?». No pude evitar sonreír. En las películas soviéticas que tanto nos gustaban, Moscú no cree en las lágrimas, Romance en la oficina, las abuelas eran sabias y amables, del tipo que horneaban pasteles y contaban cuentos antes de dormir. «La vida real es un poco más complicada que las películas», murmuré, guiándolo hacia los asientos de atrás. «La abuela es solo muy ocupada, muy estricta. Hoy es un gran día para ella», algo así como lo fue para Lyudmila Prokofievna cuando vino la comisión del ministerio de visita. Kostya preguntó inocentemente, y yo luché por contener la risa. «Algo así», asentí. «Intentemos comportarnos y no molestar a nadie, ¿vale?». Nos sentamos en la tercera fila, tal y como nos había indicado mi madre, junto a una pareja de ancianos, claramente parientes del novio. Nos saludaron con un gesto cortés y luego no nos prestaron más atención. Eché un vistazo a la sala. Estaba llena de gente, a muchos de los cuales reconocí de las noticias y las revistas de negocios, empresarios, políticos, personalidades de los medios de comunicación, la flor y nata de la élite de la ciudad. Me pregunté si alguno de ellos sabría qué era esa belleza deslumbrante. Tenía una hermana mayor que vivía en un modesto apartamento de la época de Khrushchev y apenas llegaba a fin de mes. La ceremonia fue fastuosa y estuvo impecablemente organizada. Vera, vestida con un traje de un diseñador de renombre, estaba sencillamente impresionante. Su largo vestido blanco como la nieve con una cola de encaje bordada con cristales debía de costar tanto como un coche de lujo extranjero. Su prometido, Mikhail, un hombre alto con canas en las sienes y una presencia imponente, parecía satisfecho y orgulloso de su hermosa novia.
intercambiaron votos y anillos y el salón estalló en aplausos. Observé este espectáculo con cierta indiferencia, sentado en silencio en la tercera fila. Vera no me dirigió ni una sola mirada, aunque seguramente sabía que estaba allí. Kostya estaba sentado a mi lado, haciendo todo lo posible por ocultar su aburrimiento. La ceremonia se prolongó durante más de una hora y su paciencia se estaba agotando. Después comenzó el banquete. Kostya y yo nos sentamos en una mesa al fondo, con los parientes menos importantes y los amigos de la infancia. Me sentí algo halagada por ello. Al menos todavía me consideraban parte de la familia, aunque fuera en un segundo plano. El maestro de ceremonias pidió un brindis e invitó a los invitados a dar discursos de felicitación. Las celebridades locales y los empresarios pronunciaron discursos grandilocuentes, deseando felicidad y prosperidad a los recién casados. Kostya y yo nos sentamos en silencio en nuestra mesa, saboreando la comida que él probaba con deleite, y me susurraba: «Mamá, esto es igual que en ese restaurante de Office Romance, ¿te acuerdas? ¿Dónde Novoseltsev se comió todo ese pescado en gelatina?» Sonreí, divertida por su sincera admiración por la opulencia que nos rodeaba. Para él, esa noche era una aventura. Y todo habría ido bien si, en un momento dado, el maestro de ceremonias no hubiera anunciado de repente: «Y ahora tiene la palabra la hermana de la novia, Elena». Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Nadie me había dicho que tenía que hablar. No se mencionaba en la invitación. Docenas de miradas desconocidas se volvieron hacia mí. «Mamá, ¿te están llamando?», me susurró Kostya, dándome un suave codazo. Vi el orgullo en sus ojos, orgullo por su madre, invitada a hablar en un evento tan importante. Con paso vacilante, me levanté y me dirigí lentamente hacia el micrófono. Vera estaba junto a Mikhail, con una sonrisa que no dejaba entrever lo que estaba a punto de suceder. Mi madre, sentada en la mesa principal, me miró con una expresión extraña, una mezcla de expectación y pesar. Antes de que pudiera llegar al micrófono, Vera lo agarró primero. «Y aquí están mis queridos invitados», comenzó con voz llena de condescendencia. «Mi hermana del campo, solitaria, pobre y rechazada por todos». Una risa nerviosa se extendió por la sala. Me quedé paralizada, incapaz de creer lo que estaba pasando. Era como una pesadilla. «No, esto no puede estar pasando». «Kostya, ven aquí», llamó Vera, haciendo una señal a mi hijo, que se levantó vacilante y se acercó a nosotros. «¿Es este tu hijo? Quizás alguien quiera comprar a estos dos, una mujer culta con estudios de arquitectura y un chico guapo, además». Los invitados estallaron en carcajadas. Vi cómo Kostya palidecía con la mirada perdida entre la mujer y yo, confundido. Las lágrimas brotaron de sus ojos no por el dolor personal, sino por mí. «¿Empezamos a regatear?», preguntó mi madre, levantándose de su asiento y acercándose. «¿O quizá deberíamos hacer una subasta benéfica para ayudar a nuestro pobre pariente?» La sangre me latía en las sienes. No podía respirar, no podía moverme. Era el momento más humillante de mi vida. No solo me estaba deshonrando a mí misma, sino también a mi hijo delante de docenas de desconocidos. ¿Qué había hecho para merecer esto? Yo había elegido mi propio camino, uno que ellos no querían para mí. Pude ver cómo Kostya apretaba los puños y le temblaban los labios. Su angustia me devolvió a la realidad. Mi hijo estaba sufriendo y yo estaba allí de pie, como una estatua. Di un paso hacia él, pero Vera me bloqueó el paso, todavía con el micrófono en la mano. «Espera, hermanita», dijo con sorna. «No querrás arruinar mi boda huyendo, ¿verdad?». Sus ojos brillaban con malicia. «Aún no hemos terminado la presentación». Entonces, en medio de un silencio absoluto, oí: «Me gustaría hacer una oferta». Una mano se alzó lentamente entre la multitud de invitados. Un anciano, impecablemente vestido con un traje oscuro, se levantó de una mesa en el rincón más alejado del salón. «¿Sergei Petrovich?», preguntó mi madre sorprendida, y vi el cambio en su rostro, dándose cuenta de que se trataba de un giro inesperado. Lo reconocí como el abogado de mi padre y un viejo amigo de la familia. Era alto, en forma, con una barba gris bien recortada y una mirada penetrante. La última vez que lo había visto fue en el funeral de mi padre.
Me estrechó la mano con firmeza y dijo: si alguna vez necesita ayuda, Elena Nikolaevna, no dude en ponerse en contacto conmigo. Pero nunca lo hice. Mi orgullo no me lo permitió. Con un ligero gesto de asentimiento, Sergei Petrovich se acercó lentamente al micrófono y sus zapatos lustrados resonaron con fuerza sobre el suelo de mármol. Antes de continuar con esta subasta, dijo: me gustaría leer algo. Sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta. Mi madre y Vera intercambiaron una mirada y vi cómo mi hermana palidecía. Este es el testamento y última voluntad de Nikolai Alexandrovich Kovalev. Vuestro padre, anunció, señalándome con la cabeza. Fue encontrado entre sus documentos personales hace solo una semana. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Los invitados, que momentos antes se reían de nosotros, ahora nos miraban con atención. Mi madre se sentó bruscamente en la silla más cercana y Vera agarró nerviosamente la mano de su nuevo marido. Como albacea de la voluntad del difunto, estoy obligado a presentar este documento a los herederos, continuó Sergei Petrovich, desplegando el papel y poniéndose las gafas. Especialmente ahora, cuando veo cómo se están respetando los deseos de Nikolai Alexandrovich de preservar los lazos familiares y el respeto mutuo, comenzó a leer. Con cada palabra, mi corazón latía cada vez más rápido. Yo, Nikolai Alexandrovich Kovalev, en pleno uso de mis facultades mentales y de mi memoria, por la presente, revoco todas las disposiciones testamentarias anteriores hechas por mí y declaro lo siguiente. La voz de Sergei Petrovich resonó clara y segura, rompiendo el silencio de la habitación. Me puse de pie, sosteniendo a Kostia, que se aferraba a mí con fuerza. El tiempo pareció detenerse. Hacía solo unos momentos, habíamos sido humillados públicamente y ahora todas las miradas estaban fijas en el anciano abogado. Todos los bienes que me pertenecen, incluyendo, entre otros, la participación mayoritaria en Kovalev Invest LLC. Todos los bienes inmuebles registrados a mi nombre, mis ahorros personales y otros activos, los legaré a mi hija, Elena Nikolaevna Kovaleva. Sentí que las piernas me fallaban. Tenía que ser un error. No podía ser. Mi padre no podía haberme dejado toda su fortuna, sobre todo sabiendo lo poco que me importaban la riqueza y el estatus, con la condición de que todos los empleados de la empresa conserven sus puestos y que continúen los programas benéficos que inicié durante mi vida, continuó Sergei Petrovich. Un silencio sepulcral envolvió la habitación. Miré a Vera. Parecía haber visto un fantasma. Su impecable maquillaje ya no podía ocultar su palidez, y sus dedos manicurados temblaban, arrugando un pañuelo de encaje. Mi madre se derrumbó en una silla, con el rostro descolorido. A mi esposa, Irina Dmitrievna Kovaleva, y a mi hija menor, Vera Nikolaevna Kovaleva, les dejo una pensión mensual por el importe especificado en un documento aparte, siempre y cuando se abstengan de realizar cualquier transacción ilegal con los activos de la empresa. Al oír estas palabras, Mikhail, el recién casado marido de Vera, se volvió bruscamente hacia ella, con una mezcla de sorpresa y creciente ira reflejada en el rostro. Como financiero, sin duda comprendió inmediatamente las implicaciones de las palabras de su suegro. Sergei Petrovich pasó la página. Por desgracia, me enteré de los intentos de Irina y Vera de retirar importantes fondos de la empresa a través de sociedades ficticias tras mi supuesta muerte. Esperaba que entraran en razón, pero evidentemente me equivoqué. Eso es mentira, gritó mi madre, poniéndose en pie de un salto. No hay pruebas, este documento es falso. ¿Está aquí Irina Dmitrievna? Sergei Petrovich mantuvo la calma. Se llevó a cabo una auditoría completa de las actividades de la empresa siguiendo las instrucciones de Nikolai Alexandrovich un mes antes de su fallecimiento. Los resultados se remitieron a las autoridades pertinentes y si tiene alguna duda sobre la autenticidad del testamento, le aseguro que ha sido certificado por un notario y que un análisis caligráfico ha confirmado la firma de Nikolai Alexandrovich. Observé que un hombre corpulento, vestido con un traje elegante, se levantaba entre los invitados. Se acercó a mi madre y le susurró algo mientras le mostraba su identificación. Por la expresión de su rostro, supe que no era una buena señal. No estoy aquí solo como albacea,
continuó Sergei Petrovich. De acuerdo con los últimos deseos de Nikolai Alexandrovich, también he presentado una demanda para invalidar todas las transacciones realizadas después de su muerte sin la debida autorización. El tribunal ya ha dictado una resolución imponiendo medidas cautelares en forma de congelación de las cuentas bancarias y los bienes de los demandados. En ese momento, Mikhail se quitó el anillo de boda que le había puesto a Vera apenas una hora antes y lo dejó delante de ella. La boda se cancela, declaró con frialdad. No voy a unir mi futuro al de unos estafadores y personas implicadas en delitos económicos. Misha, no lo entiendes. La voz de Vera temblaba y se le llenaron los ojos de lágrimas. Todo esto es un error. Un malentendido. Lo entiendo perfectamente, replicó él con dureza. Tú conocías perfectamente estos planes cuando me presentaste como tu socio. No solo te has arruinado a ti misma, sino que has mancillado mi reputación como financiero. No puedo arriesgar mi nombre. Se volvió hacia los invitados, muchos de los cuales ya habían comenzado a murmurar sobre el escándalo. Pido disculpas por este malentendido. El banquete ha terminado. Me quedé paralizada, agarrándome el vestido, luchando por comprender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Hacía solo una hora, me sentía la persona más insignificante de la sala, y ahora todos me miraban como si fuera la nueva propietaria de un vasto imperio inmobiliario y una fortuna. Sergei Petrovich se acercó a mí y me dijo en voz baja: «Elena Nikolaevna, permítame acompañarla a usted y a su hijo. Tenemos mucho que discutir». «¿Pero cómo? ¿Por qué no podía ordenar mis pensamientos? ¿Por qué mi padre no me lo había dicho?» «Quería hacerlo, pero no tuvo tiempo», respondió Sergei Petrovich con delicadeza. El infarto fue repentino y había redactado un nuevo testamento 2 meses antes de morir. Cuando le presenté los resultados de la auditoría secreta de la empresa, se enteró de todo y supo que tu madre y Vera te habían estado robando. Al principio me costó asimilarlo. Sergei Petrovich me tomó del codo y me guió hacia la salida. Al principio había sospechas, luego pruebas, continuó. Nikolai Alexandrovich estaba muy preocupado y deliberó sobre qué hacer. Al final, decidió que la única persona en quien podía confiar el trabajo de toda su vida eras tú. Me di la vuelta y vi a Vera, con la cara escondida en el hombro de su madre, sollozando. Los invitados salieron apresuradamente de la sala, cuchicheando entre ellos. Mikhail estaba hablando con un hombre que le había mostrado su identificación a mi madre, probablemente un investigador. Tu padre siempre creyó en ti, continuó Sergei Petrovich, con voz firme mientras me guiaba a través del caos. Solía decir: Lenochka, eres la única de la familia que ha heredado no solo mi perspicacia para los negocios, sino también mi corazón. En los últimos años, siguió de cerca tus progresos en el estudio de arquitectura. Estaba orgulloso de cómo te habías abierto camino sin su ayuda. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Papá, querido papá, ¿por qué no me dijiste esto cuando estabas vivo? Sergei Petrovich nos guió hasta una salida lateral donde nos esperaba un coche con el conductor ya listo. Mañana a las 10:12 y noche, la junta directiva tiene previsto reunirse con el nuevo propietario, dijo. Pero por ahora, necesitas descansar y reflexionar sobre lo que ha pasado. Entramos en el coche, Kostya, Sergei Petrovich, el conductor y yo. El coche se puso en marcha en silencio, dejando atrás el lugar. Mamá, ¿ahora somos ricos?, preguntó Kostya en voz baja, agarrándome con fuerza de la mano. Se parecía tanto a su padre. Le acaricié la cabeza, aún incapaz de comprender del todo lo que había sucedido. ¿Tendremos una fuente con champán? Sus ojos brillaban con una emoción traviesa. Me reí entre lágrimas. No, solo limonada y nada de platos de oro. Atravesamos el vestíbulo del hotel, pasando junto a los huéspedes que quedaban y los periodistas que ya se habían enterado del escándalo y se apresuraban a recabar declaraciones. «Mamá», preguntó Kostya en voz baja cuando salimos a la calle, donde nos esperaban el coche y el chofer. Entonces el abuelo no se olvidó de nosotros, no se olvidó de su hijo. Lo abracé con fuerza, sintiendo cómo el viejo mundo se desmoronaba y uno nuevo comenzaba a tomar forma. Él siempre había estado allí, solo que nosotros no lo sabíamos.
La ciudad se deslizaba por las ventanillas, las brillantes luces de los escaparates, la gente que se apresuraba en todas direcciones, los restaurantes de lujo y los modestos patios. Moscú al atardecer, festiva, pero siguiendo su ritmo habitual. Pero para mí, en ese momento, todo había cambiado. Recordé una frase de mi película favorita. A los 40, la vida realmente comienza. Qué irónico que ahora, a los 40, esa frase hubiera adquirido un significado totalmente literal. Sergei Petrovich no nos llevó a mi apartamento de Khrushchevka, sino a la mansión de mi padre en Rublevka. Una casa enorme que no había visitado en años. Creo que aquí estarás más segura, me explicó. Además, ahora es tu casa, Elena Nikolaevna. No discutí. Los acontecimientos de aquella noche me habían dejado completamente agotada y no tenía fuerzas para pensar en el futuro. Me bastaba con que Kostia y yo estuviéramos a salvo, y que la humillante escena de la boda se hubiera transformado en algo completamente diferente. Cuando llegamos a las puertas de la mansión, el guardia reconoció a Sergei Petrovich y las abrió respetuosamente. Recorrimos el camino de guijarros hacia la casa, que parecía sacada de una revista de lujo. 3 plantas, ventanas panorámicas y una elegante arquitectura clásica y moderna. En su día, había ayudado a mi padre con el diseño de esta casa, eligiendo los materiales y planificando la distribución. «Bienvenido a casa», dijo Sergei Petrovich mientras me ayudaba a salir del coche. La casa nos recibió con silencio y el aroma del abrillantador para muebles. La anciana ama de llaves, Nina Grigorievna, pareció sorprendida al verme. Elena Nikolaevna, no la veíamos desde el funeral de Nikolai Alexandrovich. Hola, Nina Grigorievna, le sonreí. Esta mujer había trabajado para mi padre durante más de 20 años y siempre había sido muy amable conmigo. Mi hijo y yo nos quedaremos aquí unos días. Por supuesto, se apresuró a decir. Prepararé las habitaciones y la cena, deben de estar hambrientos. Solo entonces me di cuenta de que no habíamos cenado en la desafortunada boda. Gracias, sería estupendo. Asentí. Me volví hacia Kostia. Vamos, te enseño la casa. Subimos la amplia escalera de mármol hasta el segundo piso, donde se encontraban los dormitorios. Kostia examinó con curiosidad los cuadros de las paredes, los jarrones ornamentados y los muebles antiguos. ¿De verdad ayudaste a diseñar esta casa?, preguntó mientras le mostraba la habitación que Nina Grigorievna había preparado para él. No la diseñé, solo la planifiqué, le corregí. Había sido uno de mis primeros proyectos después de graduarme en la universidad, y mi padre me había dado la oportunidad de practicar. ¡Qué guay!, dijo Kostia, dejándose caer sobre la enorme cama. No sabía que mi madre tuviera tanto talento. Sonreí al ver cómo se le iluminaba el rostro. Al menos para él, esta noche tenía un final feliz. Más tarde, después de que Kostia se hubiera dormido, me senté en el despacho de mi padre con Sergei Petrovich. Me explicó cuidadosamente la situación de la empresa, mostrándome documentos y revelándome los planes que mi madre y Vera habían urdido. Habían creado varias empresas ficticias a través de las cuales estaban desviando activos, dijo, mostrando diagramas en su ordenador portátil. Creían que, tras la muerte de tu padre, podrían quedarse con todo y nadie se daría cuenta de la desaparición de los fondos. Afortunadamente, Nikolai Alexandrovich había organizado una auditoría secreta. «¿Pero por qué no los detuvo?», pregunté, frotándome las sienes mientras un dolor de cabeza surgía del abrumador flujo de información. «Quería darles la oportunidad de entrar en razón», respondió Sergei Petrovich con delicadeza. Esperaba que confesaran y repararan el daño. Pero incluso después de su muerte, continuaron. Fue entonces cuando entró en vigor el Segundo Testamento, y durante todo este tiempo yo había pensado que mi padre simplemente se había olvidado de mí. Me acerqué a la ventana y contemplé el jardín, bañado por la suave luz de las linternas. «Nunca se olvidó de ti», dijo Sergei Petrovich en voz baja, de pie a mi lado. «Pero respetaba tu deseo de trazar tu propio camino. Cuando le sugerí que te diera el dinero, se negó. Dijo que te humillaría. Lena siempre ha sido muy orgullosa». Sonreí involuntariamente. Papá realmente me entendía. «¿Qué pasará ahora con mamá y Vera?», pregunté, recordando sus expresiones de desconcierto.
Eso depende de ti, respondió Sergei Petrovich con solemnidad. Como nuevo propietario de la empresa, puedes decidir si denunciar esto a las autoridades. Pero, en cualquier caso, tendrán que devolver los fondos obtenidos ilegalmente. Reflexioné durante un momento. A pesar del dolor y la traición que me habían causado, no podía enviarles a la cárcel. Al fin y al cabo, seguían siendo mi familia. Que devuelvan el dinero, pensé, y que reciban la pensión que mi padre les había fijado. Pero no permitiría que volvieran a dirigir la empresa. Sergei Petrovich asintió con la aprobación. Es una decisión acertada. Nikolai Alexandrovich habría hecho lo mismo. Lo miré con gratitud. Gracias. No habría podido manejar esto sin usted. Siempre a su servicio, Elena Nikolaevna. Hizo una ligera reverencia. Ahora, debería descansar, me aconsejó. Mañana será un día difícil. La junta directiva la espera. Una vez que se marchó, permanecí en el despacho de mi padre durante un buen rato, rodeada de sus pertenencias, sus libros, sus fotografías. Una de ellas destacaba entre todas, mi padre y yo, junto a una maqueta de mi primer proyecto arquitectónico, la restauración de una antigua mansión. Recordé lo orgulloso que se había mostrado cuando me la enseñó, cómo me había dicho que yo llegaría a ser una gran arquitecta. En una de las fotografías, mi padre y yo estábamos junto a una maqueta de mi primer proyecto arquitectónico, la reconstrucción de una antigua finca. Recordé lo orgulloso que se había mostrado cuando compartió esa foto con sus amigos diciendo, «Este es mi Lenochka. ¡Qué talento!». Pasé los dedos por su escritorio, con una extraña sensación de que su presencia seguía allí, como si estuviera cerca, mirándome con una sonrisa orgullosa y de aprobación. «Intentaré no decepcionarte, papá», susurré en el silencio del estudio. «Te lo prometo». La mañana transcurrió de forma diferente a la rutina habitual. En lugar de la alarma de las 6:12 de la noche y las prisas para ir al trabajo, me despertó una llamada de Sergei Petrovich. «Buenos días, Elena Nikolaevna. Un coche llegará a su casa en 1 hora. Puede dejar su traje con Nina Grigorievna. Ella lo llevará al colegio». Me estiré perezosamente en la cama. Sorprendentemente espaciosa. Todavía aturdida por los acontecimientos del día anterior. A pesar de todo lo que había pasado, había dormido profundamente, ya fuera por el agotamiento físico y emocional o por el suave colchón y las frescas sábanas de algodón egipcio, no estaba segura. Aún no podía creer que todo lo que había vivido el día anterior fuera real. Después de la boda, Sergei Petrovich nos había llevado a esta casa y nos había explicado todo brevemente. Durante todos estos años, tras la muerte de mi padre, mi madre y Vera habían estado dirigiendo la empresa en su nombre, sin saber de la existencia del Nuevo Testamento. Creían que eran las únicas herederas y habían empezado a deshacerse de los activos a través de empresas ficticias. «Mamá, ¿hoy vas a dirigir un gran negocio?», preguntó Kostia, entrando corriendo en el dormitorio, ya vestido con el uniforme escolar que Nina Grigorievna había conseguido encontrar de su talla. Se parecía tanto a mí. Sonreí, aunque sentía un nudo de emoción en el estómago. Yo había sido un arquitecto con un sueldo modesto y de repente era el propietario de una importante empresa constructora. «¿Cómo has dormido en tu nueva habitación?», le pregunté. «Genial», respondió Kostia, dejándose caer en la cama a mi lado. «Tengo una habitación enorme, mi propio cuarto de baño, una televisión en la pared y vistas al jardín. Nina Grigorievna dijo que hay una piscina. ¿Puedo ir a nadar después del colegio?». «Ya veremos», respondí revolviéndole el pelo. «Primero los deberes. Después la piscina». «Eres igual que Lyudmila Prokofievna, estricta pero justa», dijo Kostia, poniendo cara seria e imitando a una heroína de novela romántica. Me eché a reír. Era increíble cómo la perspectiva de un niño podía simplificar incluso las situaciones más complicadas. Para Kostia, nuestra vida que había cambiado de repente era una aventura. Una especie de Cenicienta moderna. Un elegante coche negro de lujo con chofer esperaba en la puerta. Agradecí a Sergei Petrovich que lo hubiera organizado todo para que Kostia pudiera ir a su colegio habitual. No quería cambiar su mundo de golpe. «Buena suerte, mamá. Enséñales quién manda aquí», dijo Kostia,
abrazándome antes de subir a otro coche con Nina Grigorievna. El centro de negocios Kovalev Plaza, situado en el corazón de la ciudad, siempre me había llamado la atención. Se trataba de una llamativa estructura moderna de cristal y hormigón, uno de los mejores ejemplos de arquitectura empresarial de la capital. Pero nunca había entrado en él. Incluso cuando mi padre vivía, me había invitado a visitarlo en varias ocasiones. Pero siempre había rechazado la invitación. El orgullo me lo había impedido y ahora me encontraba allí como propietaria. Los guardias de seguridad de la entrada me saludaron con respetuosas reverencias, mientras que las secretarias me dedicaron cálidas sonrisas. Por sus expresiones, estaba claro que la noticia del cambio en la dirección ya se había extendido por toda la empresa. Sergei Petrovich me recibió en el ascensor con un gesto de reconocimiento. «Buenos días, todos le están esperando», dijo mientras me guiaba por el pasillo. «No se preocupe, yo voy detrás». La sala de juntas era imponente, con una enorme mesa ovalada de madera oscura, sillas de cuero y ventanas panorámicas que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Había 10 personas sentadas a la mesa, los miembros del Consejo de Administración y los jefes de departamento, incluido el director financiero. Todos se levantaron cuando entré. «Caballeros, permítanme presentarles a Elena Nikolaevna Kovaleva», dijo Sergei Petrovich con formalidad. Según la voluntad de Nikolai Alexandrovich, ahora es la propietaria de la participación mayoritaria y presidenta del Consejo de Administración. Sentí el peso de sus miradas evaluadoras. Algunos se mostraban abiertamente escépticos. ¿Qué podía aportar esta mujer, que había trabajado como simple arquitecta durante los últimos años? Otros me miraban con curiosidad, y un tercer grupo estaba claramente nervioso. No pude evitar preguntarme quién sabía lo de mi madre y los planes de Vera. Respiré hondo y recordé las palabras de mi padre. Los primeros 5 minutos lo deciden todo, Lenochka. Demuéstrales quién manda aquí o te comerán viva. Buenos días, dije con voz tranquila, a pesar de los latidos acelerados de mi corazón. En primer lugar, quiero asegurarles a todos que no hay previstos cambios revolucionarios. La empresa funciona con normalidad, y eso es gracias a todos y cada uno de ustedes. Hice una pausa, al notar que algunos de los rostros tensos parecían relajarse ligeramente. Sin embargo, en los próximos días se llevará a cabo una auditoría completa de todos los proyectos en curso y los flujos financieros. Sergei Petrovich ya me ha informado de ciertas discrepancias que afectan a algunos de los directores. Una sombra de preocupación se dibujó en los rostros de los hombres. Un hombre de mediana edad, con entradas y mirada penetrante, golpeaba nerviosamente la mesa con el bolígrafo. Probablemente era el director financiero, el mismo que había ayudado a mi madre y a Vera a desviar activos. ¿Tienen carpetas con el orden del día preliminar?, continué, señalando los documentos que había delante de cada participante. Sugiero que empecemos con el informe del director financiero. Las 3 horas siguientes pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Escuché con atención, hice preguntas directas y tomé notas. Mi experiencia en el estudio de arquitectura resultó invaluable. Conocía bien los proyectos de construcción que constituían la columna vertebral del negocio de mi padre. Además, durante mi estancia en el estudio, a menudo había tenido que tratar con contratistas, presupuestos y estimaciones, lo que había agudizado mi capacidad para detectar posibles problemas y hacer las preguntas adecuadas. «Déjeme aclarar algo, señor Vorontsov», le dije al director financiero, que acababa de terminar su informe. «Usted afirma que la rentabilidad del proyecto Northern Gate es del 15%, pero al mismo tiempo el coste de los materiales de acabado ha aumentado un 30% con respecto a la estimación inicial. ¿Cómo se explica eso?». Vorontsov palideció. «Hemos conseguido recortar gastos en otras áreas». «¿En cuáles exactamente?», pregunté mientras hojeaba las páginas del informe. «No veo ninguna reducción correspondiente en ninguna otra parte». Un silencio tenso llenó la sala. Vorontsov se ajustó nerviosamente la corbata. «Prepararé un informe detallado para mañana», balbuceó. «Por favor, hágalo», respondí cerrando la carpeta. «Y mientras tanto, prepare una lista de todos los contratistas que participan en el proyecto.
incluidos sus beneficiarios finales. Sergei Petrovich, sentado a mi derecha, asintió sutilmente en señal de aprobación. A juzgar por su reacción y por el pálido rostro de Vorontsov, estaba claro que había dado en el clavo. Lo más probable era que uno de los contratistas estuviera relacionado con mi madre y Vera. Cuando terminó la reunión, Sergei Petrovich me hizo un gesto de aprobación con la cabeza. «Lo has hecho muy bien, Elena Nikolaevna. Nikolai Alexandrovich estaría orgulloso. Me ha gustado especialmente tu pregunta sobre los contratistas. Vorontsov no pegará ojo esta noche. Gracias», exhalé, sintiendo cómo se liberaba la tensión de las últimas horas. Pero aún queda mucho por hacer. Como siempre decía mi padre, los negocios son una maratón, no un sprint. Exacto, sonrió Sergei Petrovich. Por cierto, tu madre ha pedido verme. Me tensé, preguntándome qué podría querer. Seguramente querrá hablar de su situación, continuó Sergei Petrovich. Sus cuentas están congeladas, al igual que los activos de Vera. Ni siquiera pueden pagar la habitación del hotel. Ayer, Vera tuvo que mudarse de la suite nupcial. Lo pensé un momento. Mi ira y mi resentimiento hacia mi madre y mi hermana persistían, pero la idea de que se quedaran en la indigencia me inquietaba. Al fin y al cabo, eran mi familia, por muy complicada que fuera nuestra historia. Está bien que venga mañana, decidí. Pero sin Vera. Aún no estoy preparada para hablar con ella. Como desee, respondió Sergei Petrovich. Una cosa más, añadió. La prensa ya se ha enterado del escándalo de ayer. Esta mañana, varios periodistas han intentado entrar en el edificio. ¿Qué quieren?, pregunté inquieto. La publicidad nunca había sido algo que buscara. Sergei Petrovich se encogió de hombros. Cenicienta se convierte en princesa. Titulares como ese son irresistibles para los lectores. Además, todo el mundo conoce a los Kovalev. Y ahora hay este giro sensacionalista. No hay entrevistas, dije con firmeza. No voy a airear los problemas de mi familia en público. Una decisión acertada, asintió Sergei Petrovich. Prepararé un comunicado de prensa neutral sobre el cambio de liderazgo y las perspectivas futuras de la empresa. Más tarde, esa noche, cuando regresé a la casa de mi padre, me recibió un Kostia jubiloso. Mamá, ¿adivina qué? Fui a nadar a la piscina. Es enorme y el agua está templada. Nina Grigorievna hizo las mejores tortitas de manzana del mundo. Sonreí ante su entusiasmo contagioso. Al menos para Kostia, los cambios eran para mejor. ¿Sabías que el abuelo tenía toda una biblioteca sobre arquitectura? Continuó llevándome al estudio. Mira, la encontré en un rincón. Efectivamente, había una estantería llena de libros de arquitectura, desde las obras clásicas de Vitruvio hasta monografías modernas. No tenía ni idea de que mi padre hubiera acumulado tal colección. Decía que los coleccionaba para ti, explicó Nina Grigorievna desde la puerta. Él no sabía mucho del tema, pero cada vez que encontraba un buen libro de arquitectura, lo compraba y decía que sea para Lenochka. Pasé los dedos por los lomos de los libros. Algunos eran ediciones raras y caras. Pensar que mi padre había estado preparándome esta sorpresa durante todos estos años. ¿Cómo no me había enterado? Gracias, Nina Grigorievna, dije con voz temblorosa mientras luchaba por contener las lágrimas. ¿Podemos cenar en el estudio?, pregunté. Kostia y yo queremos ver los libros. Por supuesto, Elena Nikolaevna. Traeré todo enseguida. La ama de llaves se marchó y Kostia y yo nos acomodamos en el sofá, hojeando los tesoros literarios. Entre los libros había muchos con autógrafos de arquitectos famosos. Parecía que mi padre había asistido a presentaciones solo para conseguir ejemplares firmados para mí. En uno de los libros encontré una nota. Para Lenochka, cuando esté preparada para aceptarlo, papá. Mamá, ¿por qué lloras?, preguntó Kostia preocupado. Solo es de felicidad, hijo. Respondí secándome las lágrimas. Ahora me doy cuenta de lo mucho que me quería papá. Kostia me abrazó. Era genial. Es una pena que no lo recuerde bien. Ahora tendrás la oportunidad de conocerlo mejor, le dije, acariciándole la cabeza. Su casa, sus libros, su trabajo. Sentía como si una parte de él siguiera allí, esperando a que yo la descubriera. Estábamos sentados a la cálida luz de las lámparas de mesa, hojeando las páginas de unos hermosos álbumes de arquitectura. Cuando sonó el teléfono, era Sergei Petrovich.
Elena Nikolaevna, le pido disculpas por llamar tan tarde. Pero tenemos un problema. Vorontsov ha desaparecido y se ha llevado algunos documentos. El servicio de seguridad acaba de descubrir la pérdida. ¿Qué falta exactamente?, pregunté inmediatamente, consciente de la gravedad de la situación. Los documentos del proyecto Northern Gate, así como varios otros, dijo Sergei Petrovich con voz tensa. Podría haber pruebas de fraude financiero. Tenemos que bloquear su acceso a todos los sistemas de la empresa inmediatamente, respondí. Y verificar si se ha sustraído algún fondo de las cuentas del proyecto. Ya está hecho, confirmó Sergei Petrovich. Pero me temo que tenían un plan de contingencia en caso de que se descubriera el fraude. Vorontsov podría haber actuado siguiendo las órdenes de tu madre. Hice una pausa, reflexionando. Dado lo que sabía de mi madre, era totalmente plausible. Ella nunca actuaba sin un plan B. Tenemos que convocar una reunión de emergencia mañana, decidí. Y preparar una declaración para las autoridades. Si quieren pelea, la tendrán. Me sorprendió mi propia determinación. Ayer mismo era Lena, una modesta arquitecta que intentaba proporcionar una vida estable a su hijo. Pero hoy sentía que despertaba una faceta diferente de mí misma. El carácter de mi padre, su perspicacia para los negocios, sus principios inquebrantables. Sergei Petrovich aprobó la decisión. Te recogeré a las 8 de la mañana. Cuando colgué, Kostya me miró desconcertado. ¿Qué ha pasado, mamá? Solo unos problemas en el trabajo, cariño, le dije, tratando de ocultar mi preocupación con una sonrisa. Mañana tendrás que levantarte temprano. Tú puedes, dijo Kostya con tanta certeza que no pude evitar sonreír. Eres una Kovaleva y las Kovalevas siempre consiguen lo que se proponen. Así es, dije, abrazándolo con fuerza, sintiendo cómo el calor me inundaba el pecho. Ahora a la cama. Mañana es un día importante para los dos. Es tarde. Más tarde, cuando Kostya ya se había dormido, salí a la terraza. El jardín nocturno estaba en calma. Los senderos estaban suavemente iluminados y el suave susurro de las hojas se mezclaba con la fragancia de las flores. A lo lejos, las luces de la ciudad parpadeaban. Allí de pie, sentí que una confianza desconocida crecía dentro de mí. A pesar de los retos, las intrigas y los intentos de detenerme, lo conseguiría. No defraudaría a mi padre. No defraudaría a Kostya. Y lo más importante, no me defraudaría a mí misma. A ver de lo que eres capaz, Elena Kovaleva, susurré, contemplando el cielo estrellado, y por un momento creí ver la sonrisa de aprobación de mi padre entre las estrellas. A la mañana siguiente comenzó una reunión de seguridad de emergencia. Resultó que Vorontsov no solo había huido con los documentos, sino que había intentado transferir una gran suma de dinero a cuentas en el extranjero. Pero había sido interrumpido. El servicio de seguridad de la empresa, alertado por Sergei Petrovich, había bloqueado todas las transacciones. Hemos sabido que voló a Dubái ayer por la tarde, informó Igor Stepanovich, jefe de seguridad. Era un hombre de hombros anchos y aspecto militar. Pero los documentos siguen aquí, a buen recaudo en una caja de seguridad del banco. Hemos recibido esta información de su secretaria, continuó. Nos ha sorprendido al hablar. Soy Igor Stepanovich, añadió con una leve sonrisa. Digamos que tenía sus razones para no seguir siendo leal a su antiguo jefe. Él le prometió que la llevaría con él, pero solo compró un billete. Asentí. La traición engendra traición. Una vieja verdad. ¿Qué documentos guardaba en la caja de seguridad?, pregunté. Contratos con empresas ficticias, órdenes de pago con firmas falsificadas, planes de transferencia de activos, enumeró Igor Stepanovich. Todo un dossier sobre sus familiares y, al parecer, sobre él mismo. Lo guardaba por si decidían convertirlo en chivo expiatorio. Y hacía bien, comentó Sergei Petrovich. Teniendo en cuenta el carácter de Irina Dmitrievna, le habría echado toda la culpa sin pensárselo 2 veces. ¿Qué tenemos ahora? Todas las pruebas, respondí, echando un vistazo a los documentos esparcidos sobre la mesa. Entrégaselas a las autoridades investigadoras, que ellos se encarguen. Concluí. ¿Estás seguro?, preguntó Sergei Petrovich, con mirada intensa. Esto podría acarrear cargos penales contra tu madre y tu hermana. Dudé un momento. A pesar de todo lo que habían hecho, la idea de que mi madre y Vera pudieran acabar entre rejas me inquietaba. Pero no veía otra opción. Estoy seguro,
respondí con firmeza. Deben responder por sus actos. Mi madre siempre decía, en la vida hay que pagar por todo. Que siga ese principio ahora. Después de la reunión, Sergei Petrovich me acompañó al despacho de mi padre. Una habitación sin pretensiones con un enorme escritorio junto a la ventana, sillones de cuero y estanterías de caoba. El ambiente irradiaba fuerza y confianza, cualidades que mi padre siempre había valorado por encima de todo. «Ahora este es tu despacho», dijo Sergei Petrovich. «Nikolai Alexandrovich querría que trabajaras aquí». Me senté con cautela en la silla de mi padre, pasando los dedos por la superficie pulida del escritorio. Era una sensación extraña, como si hubiera vuelto a casa después de una larga ausencia. De niño, mi padre me llevaba a veces al trabajo y me sentaba en este escritorio. Me daba hojas de papel y lápices y me decía, «Dibuja, Lenochka, se te da muy bien». Por aquel entonces no sabía que me convertiría en arquitecto, pero ya me encantaba crear mis propios mundos en el papel. «Tenemos una reunión con tu madre a las 11», me recordó Sergei Petrovich, sacándome de mi ensimismamiento. «¿Estás listo? ¿Es siquiera posible?». Sonreí nerviosamente. A las 11 en punto, la secretaria anunció la llegada de Irina Dmitrievna. Mi madre entró en la oficina, tan alta y orgullosa como siempre. Sin embargo, noté las nuevas arrugas alrededor de sus ojos y las canas que aún no se había teñido. Aunque solía cuidar mucho su aspecto, ahora parecía cansada y envejecida. «Buenos días», dijo asintiendo con la cabeza mientras se sentaba frente a mí. «Buenos días», respondí, tratando de parecer tranquila y profesional como exigía la situación. Mi madre frunció los labios. «No seas tonta, Elena. Sabes perfectamente por qué estoy aquí. Tenemos que hablar de la situación». «¿De cuál exactamente?». Arqueé una ceja. «¿De cuándo Vera y tú intentasteis transferir los activos de la empresa a través de sociedades ficticias o de cuando nos humillaste públicamente a mí y a mi hijo en la boda?». Mi madre suspiró. Por primera vez en mi vida, parecía realmente culpable. «He venido a pedirte perdón por lo de la boda. Fue inaceptable. Vera se pasó de la raya y yo me dejé llevar por el momento». Me quedé en silencio, esperando a que continuara. En cuanto a los asuntos financieros, mi madre habló con cautela, midiendo cuidadosamente sus palabras. «Debes entender que el sector de la construcción en nuestro país tiene sus particularidades. A veces, es imposible operar estrictamente dentro de los límites de la ley si quieres mantenerte a flote. Por eso decidiste malversar fondos de la empresa». Negué con la cabeza. «Mamá, no intentes justificar el robo alegando las particularidades del negocio. He visto los documentos. Fue un robo premeditado, no una optimización fiscal». Ella se puso tensa. «¿Qué vas a hacer?». «Ya he entregado los documentos a las autoridades», respondí. «Que se encarguen ellos». Mi madre palideció. «Vas a enviar a tu propia madre y a tu hermana a la cárcel». «Voy a dejar el caso en manos de la justicia», dije con firmeza. «Lo que ocurre en el tribunal ya no está en mis manos». Me miró con una mezcla de sorpresa, resentimiento y un atisbo de respeto. «Te has vuelto duro», comentó finalmente. «Antes eras una persona blanda e idealista». «Solo he madurado, mamá», respondí encogiéndome de hombros. «He aprendido a defenderme a mí misma y a mi hijo». Hice una pausa. «Por cierto, Kostia, quiero que sepas que, pase lo que pase, no te impediré que veas a tu nieto si él quiere». Esto la pilló claramente desprevenida. Sí, él se merece conocer a su abuela, su verdadera abuela, no a esa socialite que intentó venderlo en una subasta. Mamá bajó la mirada. «Nunca supe ser una buena madre, Elena, y probablemente tampoco seré la mejor abuela, pero me gustaría intentarlo». En ese momento, parecía tan sincera, tan humana, que casi creí en la posibilidad de una reconciliación. «Depende de ti», respondí, levantándome para indicar que la conversación había terminado. «Ahora, discúlpame. Tengo una reunión». Una vez que mi madre se marchó, me desplomé en mi silla, sintiéndome emocionalmente agotada. Sergei Petrovich, que había observado en silencio toda la conversación, me sirvió un vaso de agua. «Lo has hecho bien», dijo con incertidumbre, sacudiendo la cabeza. «Quizá he sido demasiado duro». «Has sido justo», respondió él. «Eso es lo que importa». El resto del día lo pasé en reuniones interminables,
presentándome a los jefes de departamento y revisando los proyectos en curso. Al llegar la noche, mi mente daba vueltas por la sobrecarga de información. Cuando por fin me metí en el coche para volver a casa, me sentía completamente agotado, como un limón exprimido. En casa me esperaba una agradable sorpresa. Kostya y Nina Grigorievna habían preparado la cena. «Mamá, hemos decidido darte una sorpresa», dijo orgulloso, señalando la mesa. «Yo he hecho la ensalada y he ayudado con el pastel». «Gracias, cariño», le dije, abrazándolo. Ya podía sentir cómo el cansancio se desvanecía. Era justo lo que necesitaba en ese momento. Después de cenar, cuando Kostya se retiró a hacer los deberes, hablé con Nina Grigorievna sobre el día siguiente. «Konstantin tendrá un profesor particular de inglés», me dijo. «Sergei Petrovich lo ha organizado, diciendo que el niño necesita mejorar sus habilidades lingüísticas ahora que es un Kovalev». Terminé la frase con una sonrisa. Nina Grigorievna asintió. Nikolai Nikolaevich siempre decía que su nieto debía recibir la mejor educación. Pareció sorprendida por mi pregunta. Estaba muy orgulloso de su nieto. Incluso lo llevaba al parque. Parpadeé, confundida. ¿Cuándo fue eso? Nunca hubiera imaginado que el padre al que consideraba alejado de mí guardara nuestra fotografía junto a su cama. «Hablaba mucho de usted», continuó Nina Grigorievna. «Especialmente en el último año, le preocupaba no haber podido reconciliarse con usted y arreglar su relación». Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cuánto tiempo habíamos perdido por culpa del orgullo y los malentendidos? Esa noche, Sergei Petrovich llamó. «Buenas noches, Elena Nikolaevna. Quería informarle de que la comisión investigadora ha iniciado una investigación basándose en los materiales que le proporcionamos. Se ha abierto una causa penal por fraude a gran escala». Me sorprendió la rapidez y la eficacia de las fuerzas del orden. Nikolai Alexandrovich tenía sólidas conexiones en estos círculos, explicó Sergei Petrovich. Además, el caso era bastante sonado, ya que los Kovalev eran muy conocidos en ciertos círculos. Suspiré, preguntándome qué destino les esperaba a mi madre y a Vera. Por el momento figuraban como testigos, aunque su situación podía cambiar en cualquier momento. Sergei Petrovich habló con cautela, reconociendo la posibilidad de que se presentaran cargos contra ellas. Sin embargo, añadió que, dada su cooperación con la investigación y sus esfuerzos por compensar los daños, podrían recibir condenas suspendidas. ¿Indemnización por los daños?, pregunté. «Sus cuentas están congeladas», respondió. «Pero hay propiedades, apartamentos, coches, joyas. Todo puede venderse o transferirse a la empresa para saldar la deuda». La idea de privar a mi madre y a Vera de todo lo que tenían, dejándolas en la indigencia, me parecía insoportablemente cruel, incluso teniendo en cuenta todo lo que habían hecho. «Sergei Petrovich, prepare un acuerdo», decidí. «Mi madre y Vera transferirán a la empresa todo lo que lograron malversar, junto con parte de sus bienes personales. A cambio, la empresa renunciará a cualquier reclamación económica y solicitará que se archive la causa penal». «¿Estás seguro?», pude percibir la duda en su voz. «Puede parecer una debilidad, pero estoy seguro», respondí con firmeza. «No es debilidad, es humanidad. No quiero quedarme con la empresa enviando a mi propia madre y a mi hermana a la cárcel». «Como usted diga», dijo Sergei Petrovich con tono de aprobación. «Prepararé los documentos para mañana». Después de la conversación, me quedé mucho tiempo junto a la ventana, contemplando las luces del jardín. A lo lejos, podía distinguir las luces de las casas vecinas de esta zona de lujo, hogares que pertenecían a empresarios tan exitosos como mi padre. Me preguntaba si ellos también se enfrentaban a dinámicas familiares tan complicadas. La riqueza y el poder, a menudo, se convierten en una prueba para los lazos familiares. Pensé en mi madre. Su expresión cansada, las nuevas arrugas en su rostro, las canas que no había tenido tiempo de teñir. 3 días antes, era una mujer de la alta sociedad segura de sí misma, organizando una boda opulenta para su hija. Hoy, era una mujer que se enfrentaba a la posibilidad de ir a la cárcel. Qué rápido puede cambiar la vida. Y Vera, mi ambiciosa y siempre impecable hermana menor, ¿cómo se sentirá ahora que su brillante matrimonio se ha derrumbado? Su reputación está mancillada y su futuro es incierto. Suspiré.
Quizás mi decisión parezca un signo de debilidad, pero no podía haber elegido otra cosa. Al fin y al cabo, la venganza no me proporcionaría ninguna satisfacción. Preservar a mi familia, incluso en nuevas circunstancias, me parece el camino correcto. A la mañana siguiente me esperaba otra sorpresa. Un gran ramo de flores silvestres en mi escritorio. ¿De quién son?, le pregunté a mi secretaria, una joven de mirada inteligente. Las ha traído Sergei Petrovich, respondió. Ha dicho que hoy es un día importante para usted y que necesitaría apoyo. Sonreí, inhalando el aroma de las margaritas y los acianos. Mis flores silvestres favoritas. Sencillas y auténticas. ¿Cómo lo sabía Sergei Petrovich? Quizás se lo había mencionado mi padre. El día resultó ser bastante ajetreado. Primero tuve una reunión con la administración municipal sobre un nuevo proyecto de complejo residencial, seguida de negociaciones con el banco sobre la reestructuración de un préstamo. Luego tuve una reunión con el departamento de arquitectura, donde me sumergí con alegría en el mundo familiar de los proyectos y los planos. Por la noche, me esperaba una difícil conversación con mi madre y Vera. Llegaron juntas, pálidas y tensas. Vera estaba demacrada, con ojeras. La ruptura con su prometido y el fracaso de todos sus planes claramente le habían pasado factura. Siéntense, les indiqué con un gesto hacia la silla. Sergei Petrovich dejó los documentos sobre la mesa en silencio. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre con cautela. El acuerdo, dije, empujando las carpetas hacia ellas. Devolveréis todo lo que se sustrajo ilegalmente de la empresa, junto con parte de vuestros bienes personales como compensación por los daños. A cambio, la empresa renunciará a todas las reclamaciones económicas y solicitará que se archive la causa penal. Mi madre y Vera intercambiaron una mirada de claro alivio. ¿Eso es todo?, preguntó Vera, incrédula. No hay más condiciones, respondí. Bueno, hay una cosa más, dije, mirando directamente a mi hermana. Tendrás que disculparte públicamente ante Kostia por lo que pasó en la boda. Se merece saber que su tía lamenta su comportamiento. Vera bajó la mirada. Está bien, me disculparé. La verdad es que me pasé de la raya. Ha sido muy fría, comenté. Pero creo que puedes enmendarlo. Cuando se marcharon tras firmar los documentos, Sergei Petrovich se quedó en mi despacho. Has actuado con nobleza. Espero que haya sido la decisión correcta. Estoy cansada, dije, frotándome las sienes. En el fondo, sigo esperando que algún día podamos ser una verdadera familia. La familia es lo más preciado que puede tener una persona, dijo Sergei Petrovich con inesperada suavidad. Tu padre siempre lo entendió, aunque no siempre supiera cómo demostrarlo. Sonreí y cambié de tema. Gracias por las flores. ¿Cómo sabías que me gustan las flores silvestres? Nikolai Alexandrovich lo mencionó una vez. Estaba un poco avergonzado y dijo que tú eres como esas flores, sencilla, auténtica, sin invernaderos. Sus palabras me hicieron sentir una calidez en el corazón. ¿Me harías compañía durante la cena?, pregunté inesperadamente. Hace tiempo que quiero conocerte mejor. Él te considera un héroe por habernos salvado en la boda. Con mucho gusto, sonrió Sergei Petrovich, y unas arrugas amables se formaron en el rabillo de sus ojos. Pero hagamos una parada por el camino. Quiero enseñarte algo interesante. Acepté, sin saber que esa noche marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras Sergei Petrovich y yo nos subíamos al coche y el conductor comenzaba a llevarnos a un destino desconocido. A un lugar especial, respondió con aire misterioso. Tu padre lo visitaba a menudo en los últimos años de su vida. Dejamos atrás la ciudad y nos adentramos en la carretera que llevaba al campo. Media hora más tarde, nos desviamos por un camino de tierra que serpenteaba por el bosque. Finalmente, el coche se detuvo ante una verja, detrás de la cual se alzaba una pequeña casa de 2 plantas construida con ladrillos de color claro y rodeada de pinos. ¿Qué tipo de lugar es este?, pregunté, con la curiosidad despertada al observar el modesto edificio. Estaba lejos de las lujosas fincas de los ricos de la zona. No había lujos ostentosos, todo parecía sencillo y funcional. El hogar infantil Hope, respondió Sergei Petrovich. O mejor dicho, solía ser un hogar infantil, pero ahora es un centro educativo privado para huérfanos y niños de familias desestructuradas. Tu padre lo fundó hace 5 años.
Lo miré sorprendido. Mi padre siempre había estado involucrado en obras benéficas, pero nunca había hablado de ello. Nikolai Alexandrovich era un hombre que prefería no hacer públicos sus buenos actos. Sergei Petrovich abrió la puerta del coche. Entremos, nos están esperando. Nos recibió una anciana de rostro amable e inteligente. María Stepanovna, la directora del centro, nos condujo al interior y nos mostró con orgullo las luminosas aulas equipadas con tecnología moderna, una acogedora biblioteca, una sala de ordenadores y un campo de deportes. Tenemos niños de 3 pueblos vecinos, explicó. Les ofrecemos lo que las escuelas rurales normales no pueden. Un estudio en profundidad de los lenguajes de programación, artes creativas y clases de manualidades. En los últimos 5 años, 3 de nuestros graduados han sido admitidos en las principales universidades de Moscú. Es increíble, dije con sinceridad mientras observaba a un grupo de adolescentes trabajando con entusiasmo en un proyecto en una de las aulas. Y todo esto había sido financiado por mi padre. Sí, dijo María Stepanovna con voz emocionada. Nikolai Alexandrovich era nuestro ángel de la guarda. No solo donaba dinero, sino que venía los fines de semana. Hablaba con los niños y se interesaba de verdad por sus progresos. Lo adoraban. Me costaba imaginar a mi padre como el duro hombre de negocios que había sido, siempre concentrado y reservado. Pero aquí, en este entorno, se me aparecía bajo una luz completamente nueva. En el pasillo, nos detuvimos frente a un expositor lleno de fotografías. En una, mi padre estaba sentado entre los niños, hablando animadamente con ellos. En otra, entregaba premios a los ganadores de algún concurso. En otra más, plantaba un árbol con un niño que parecía tener unos 10 años. Tras la muerte de Nikolai Alexandrovich, no sabíamos qué futuro le esperaba al centro. Continuó María Stepanovna. Pero Sergei Petrovich nos aseguró que la financiación continuaría. Me volví hacia Sergei Petrovich con mirada interrogativa. ¿Sabías que yo apoyaría este proyecto?, preguntó con una sonrisa de confianza. Te pareces mucho a tu padre, añadió. Valgo tu aparente reserva, tienes el mismo corazón bondadoso. Antes de irnos, María Stepanovna me llevó aparte y me entregó un sobre. Nikolai Alexandrovich me pidió que te diera esto si alguna vez venías por aquí. Cogí el sobre, sorprendido. En la familiar letra de mi padre, el sobre contenía las siguientes palabras: Lenochka. Volvimos en silencio. Sostenía el sobre sin abrir en mis manos, reacio a abrirlo. No te apresures, dijo Sergei Petrovich con delicadeza al notar mi vacilación. Léelo cuando estés listo. En casa nos recibió un Kostia exuberante. Ya me había devorado todos los Khinkali. Mi hambre era insaciable. Me reí. Nina Grigorievna, al enterarse de que teníamos invitados, había preparado el plato favorito de Kostia. Una delicia que le encantaba desde pequeño. Mientes, le dije en broma. Seguro que nos has dejado algo. Le revolví el pelo con cariño. Déjame presentarte oficialmente, Sergei Petrovich, nuestro salvador y querido amigo de tu padre. Encantado de conocerte, Kostia. Sergei Petrovich le tendió la mano con una seriedad inesperada. Quería darte las gracias por lo que hiciste en la boda. Fue impresionante, como algo sacado de una película. Sergei Petrovich sonrió y estrechó la mano de Kostia, complacido por haber sido de ayuda. Por cierto, he oído que te interesan los aviones. A Kostia se le iluminaron los ojos. Tengo toda una colección de maquetas. Sergei Petrovich sonrió cálidamente. Pues tengo un regalo para ti. Sacó una pequeña caja de su maletín. Dentro había un kit para montar un Tu-144, el primer avión supersónico de pasajeros soviético. Una rareza, por cierto. ¡Wow!, exclamó Kostia con evidente emoción. Muchas gracias, mamá. ¿Puedo empezar a montarlo? Después de cenar, respondí con severidad, aunque me moría de ganas de complacerlo. La cena transcurrió en un ambiente cálido, casi familiar. Kostia bombardeó a Sergei Petrovich con preguntas sobre aviones, coches y negocios. Sergei Petrovich respondió con paciencia, ofreciendo explicaciones que no resultaban condescendientes, lo que impresionó claramente a Kostia, que detestaba que lo trataran como a un niño. Después de cenar, Kostia finalmente me convenció de que le dejara empezar a montar su modelo, y Sergei Petrovich y yo nos quedamos solos en la terraza. Tomando café y coñac,
servidos especialmente para nuestro invitado. Gracias por hoy, le dije, observando cómo las linternas del jardín cobraban vida en la suave penumbra. Era importante para mí. Me alegro de haber podido mostrarte una faceta diferente de tu padre. Sergei Petrovich hizo girar pensativamente su copa. Nikolai Alexandrovich era un hombre complejo, duro en los negocios, pero inesperadamente bondadoso con los necesitados. Me sorprendí a mí mismo preguntando, ¿por qué me ocultó esto? Esa pregunta me había atormentado desde mi visita al centro. Probablemente no quería parecer débil ante ti, sugirió Sergei Petrovich. Valoraba mucho tu opinión, aunque no siempre lo demostrara. Hablamos hasta bien entrada la noche. Sergei Petrovich compartió historias de su amistad con mi padre y me contó cómo habían atravesado los turbulentos años 90, una época en la que la supervivencia parecía una lucha diaria. Habló de cómo mi padre siempre había intentado dirigir su negocio con integridad, a pesar de los enormes retos de aquella época. ¿Sabes por qué eligió la construcción?, me preguntó Sergei. Él decía, quiero dejar algo real, algo tangible. Quiero que la gente viva en las casas que construyo. Quiero que mis nietos caminen por la calle y digan, mi abuelo construyó esa casa. Sonreí, imaginándome a Kostia mostrando con orgullo a sus hijos los edificios construidos por la empresa Kovalev. La continuidad de las generaciones, el vínculo vivo entre el pasado y el futuro, era lo que mi padre valoraba. Y ahora también tenía un profundo significado para mí. Cuando Sergei Petrovich se marchó, me quedé en la terraza durante un buen rato, hasta que finalmente decidí abrir el sobre de mi padre. Dentro había un trozo de papel, cubierto con su característica y decidida letra. Lenochka, mi querida hija, si estás leyendo esta carta, significa que has encontrado Hope, el lugar que se convirtió en mi segundo hogar en los últimos años. Aquí descubrí lo que tanto había echado de menos en mi vida: relaciones humanas auténticas, sinceridad y la oportunidad de ayudar a quienes realmente lo necesitan. Nunca fui un buen padre, demasiado exigente, demasiado duro e incapaz de expresar mis sentimientos. Pero quiero que sepas que siempre te he querido, que siempre me he sentido orgulloso de tu talento, de tu independencia y de tu valentía para forjar tu propio camino. Cuando te fuiste de casa para criar a nuestro hijo sola, me enfadé, pero con el tiempo comprendí que habías demostrado la fuerza de carácter, la misma tenacidad Kovalevsky, que yo había intentado inculcarte. Estoy orgulloso de ti, aunque no pude decírtelo mientras vivías. Al crear este centro, a menudo pensé en ti y en Kostia, y en lo mucho que os había privado con mi orgullo. Trabajar con estos niños es como una segunda oportunidad. Una oportunidad de ser más paciente, más amable y más atento contigo, como debería haber sido. Perdóname, Lenochka, y ten presente que hagas lo que hagas, ya sea dirigir una empresa o un pequeño estudio de arquitectura. Lo más importante es el legado que dejo atrás. No es el dinero, sino las lecciones de vida que te he impartido. Y la más importante es que nunca sacrifiques a tu familia por los negocios. Yo lo hice y lo lamento profundamente. Te quiero a ti y a mi maravilloso nieto, tu padre. Me quedé allí sentada, con la carta contra el pecho y las lágrimas corriéndome por la cara. Eran lágrimas catárticas. Una liberación del peso de años de malentendidos y resentimiento. A la mañana siguiente tomé una decisión. Le pedí a Sergei Petrovich que cancelara todas mis reuniones y conduje hasta mi antiguo apartamento en Khrushchevka. Necesitaba recuperar algunas cosas y documentos. Al cruzar el umbral, sentí una sensación extraña. Solo una semana antes, este pequeño apartamento había sido toda mi vida. Un nido acogedor donde nos sentíamos protegidos del mundo exterior. Ahora me parecía pequeño, pero aún así familiar. Recogí documentos, álbumes de fotos, dibujos antiguos y juguetes de los que no podía desprenderme. Mientras revisaba las cosas, encontré una vieja carpeta con mis proyectos de estudiante. Al abrir uno, un diseño para un centro de desarrollo infantil, me quedé paralizado. Era inquietantemente similar a Hope, mismo estilo, mismos principios de organización del espacio, incluso la distribución de las habitaciones. Podría haber visto mi padre este proyecto durante mi último año, después de nuestra pelea. Con ese pensamiento en mente,
Me dirigí a la oficina y decidí buscar en los archivos de la empresa. Allí, entre las carpetas de proyectos, descubrí una marcada como personal. Dentro, encontré una copia de mi proyecto de estudiante, con las notas de mi padre escritas en los márgenes. No solo había visto mi trabajo, sino que también lo había utilizado como base para su proyecto benéfico. Fue increíblemente emotivo y simbólico. Mi padre había dado vida a mi idea, creando un vínculo invisible entre nosotros, incluso durante los años de nuestro distanciamiento. Cuando volví a casa, encontré a Kostya y Sergei Petrovich absortos en el montaje de un modelo de avión. Estaban tan concentrados en su trabajo que ni siquiera se dieron cuenta de que había entrado. «Tenemos que esperar a que se seque el pegamento», explicó Sergei Petrovich. «La paciencia es la cualidad más importante para cualquier diseñador o arquitecto». Kostya añadió rápidamente: «Mamá siempre lo dice». «Tu madre es una mujer muy sabia», asintió Sergei Petrovich con solemnidad. Y luego añadió con una sonrisa pícara: «Y hermosa», intervino Kostya. «¿Verdad, Sergei Petrovich?» Sergei Petrovich se sonrojó. «Por supuesto que lo es, no está bien escuchar a escondidas». Decidí ahorrarle la respuesta a la pregunta burlona de Kostya. Ambos se sobresaltaron y se dieron la vuelta al darse cuenta de mi presencia. «Mamá, ya casi hemos terminado», dijo Kostya con orgullo señalando la maqueta. «Sergei Petrovich sabe mucho de aviones, incluso ha volado en un caza de verdad, de verdad». Miré a Sergei Petrovich, intrigada. «Nunca nos lo había contado. Fue hace mucho tiempo», respondió claramente avergonzado por la atención. «En mi juventud, serví en la Fuerza Aérea como navegante. Luego me licencié en Derecho y pasé a la vida civil. Pero, ¿por qué no se casó nunca?», preguntó Kostya sin rodeos, haciéndome sonrojar por su franqueza. Kostya parecía indignado. «Eso es personal. No pasa nada, Sergei Petrovich». Él sonrió con amabilidad. «Estuve casado, Kostya. Mi esposa falleció en un accidente de coche hace 15 años. Desde entonces estoy solo». «Lo siento, Kostya». Bajó la mirada, con culpa en los ojos. No quería sacar el tema. «Pero sabes, creo que la vida a veces nos da una segunda oportunidad. Solo hay que estar preparado para aprovecharla». Con estas palabras, me miró de una forma que me dejó sin aliento. Había tanta calidez, tanta ternura tácita, que sentí que los muros que había construido alrededor de mi corazón tras la traición del padre de Kostya comenzaban a derrumbarse. Más tarde, esa misma noche, cuando Kostya ya se había dormido, Sergei Petrovich y yo nos sentamos de nuevo en la terraza. Le conté mi descubrimiento, cómo mi padre había utilizado mi proyecto de estudiante para darme esperanza. «No me extraña», dijo pensativo. «Nikolai Alexandrovich siempre admiró tu talento. Me enseñó tu trabajo y me dijo que podrías llegar a ser un arquitecto excepcional si te dedicabas a ello en cuerpo y alma». «¿Por qué nunca me lo dijo?», pregunté, sacudiendo la cabeza. «Tantos malentendidos, tanto tiempo perdido. Tu padre era un hombre de la vieja escuela», dijo Sergei Petrovich con delicadeza, tomándome la mano entre las suyas. Le costaba expresar sus sentimientos con palabras, pero los expresaba con sus actos, igual que tú, por cierto. Lo miré sorprendido. «Sí», él sonreía. «Tú también eres reacio a expresar tus emociones, pero son evidentes en tus acciones, en la forma en que cuidas de Kostya, en la forma en que tratabas a tu madre y a tu hermana y en la forma en que tratabas a Nadezhda». Su mano permaneció entre las mías, y de repente me di cuenta de que no quería soltarla. Con Sergei Petrovich todo parecía fácil y sereno, sin pretensiones ni afectaciones, solo sinceridad y comprensión mutua. «¿Sabes?», dije en voz baja. «Creo que la vida realmente nos ofrece segundas oportunidades, y estoy lista para aceptarlas». Él levantó suavemente mi mano hasta sus labios y la besó. Un gesto tan anticuado y sin embargo tan conmovedor. He esperado esas palabras durante mucho tiempo. «Elena Nikolaevna», respondió simplemente. «Quizás ahora me llames solo Lena». Sonreí, y en ese momento sentí que mi vida por fin tomaba el rumbo correcto. Había pasado un año desde aquel día crucial en el que mi vida dio un vuelco. Un año lleno de cambios, retos y descubrimientos inesperados. Mirando atrás, puedo decir con seguridad que fue el mejor año de mi vida. La empresa de mi padre, ahora mía, prosperó bajo mi dirección. Lanzamos varias iniciativas sociales clave.
viviendas asequibles para familias jóvenes, la restauración de edificios históricos en el centro de la ciudad y parques infantiles en todas las nuevas urbanizaciones. Aporté al negocio familiar, lo que siempre ha sido importante para mí como arquitecto, una profunda consideración por las personas para las que construimos. Mi padre había sentado unas bases sólidas y yo añadí humanidad y una visión moderna. Cada mañana, al entrar en lo que ahora es mi oficina, sentía su presencia invisible y su apoyo. A veces, me parecía oír su voz. Bien hecho, Lenochka, así se hace. Kostia y yo nos mudamos a una casa espaciosa en las afueras de la ciudad. No era lujosa, pero era acogedora, con un jardín y un taller donde podía trabajar en mis proyectos por las tardes. No vendí el antiguo apartamento de Khrushchevka, sino que lo alquilé por un precio simbólico a una joven familia que había huido de Donbass. Por alguna razón sentí que mi padre habría aprobado esta decisión. Kostia estaba fascinado por los aviones a escala y aspiraba a ser ingeniero y diseñador. A los 13 años, ya montaba los modelos más complejos e incluso ganó un concurso municipal para jóvenes técnicos. Es igual que su abuelo, decía Nina Grigorievna con cariño, mirando a mi hijo. ¿Cuándo se va a mudar Sergei Petrovich con nosotros?, preguntó Kostia un día durante el desayuno, haciéndome atragantar con el té. De todos modos, está aquí casi todos los días. Al menos podremos desayunar juntos. Aún no lo habíamos hablado, pero sentí que me sonrojaba bajo la intensa mirada de mi hijo. Ya lo hablaremos, dije, aunque Kostia se limitó a encogerse de hombros, como si se tratara de la tarea más sencilla del mundo. «¿Os queréis?», comentó Nina Grigorievna. Sonreí. De hecho, durante el último año, nuestra relación con Sergei Petrovich había evolucionado hasta convertirse en algo mucho más que una amistad o una relación profesional. Se había convertido en un miembro más de nuestra familia. Aunque ambos éramos adultos con historias complicadas, procedimos con cautela, sin querer precipitarnos a etiquetar nuestros sentimientos. Poco a poco, nuestras relaciones con mi madre y Vera también comenzaron a mejorar. Al principio, solo venían a ver a Kostia, manteniendo cierta distancia. Mi madre había aceptado perder el control del negocio y Vera había encontrado trabajo en una agencia de viajes y parecía haberse adaptado a su nuevo papel. Poco a poco, la tensión comenzó a disiparse. Una noche, después de visitar a Kostia, mi madre se quedó y de forma inesperada me dijo: «Nunca te entendí, Lena. No podía comprender por qué renunciaste a todo lo que tu padre y yo podíamos ofrecerte. No entendía por qué el dinero y el estatus parecían más importantes para ti que la familia». Tras una pausa, respondí. Ella se detuvo y con una vulnerabilidad inesperada, admitió: «Crecimos en épocas diferentes. Tras el colapso de la Unión Soviética, todo parecía desmoronarse a nuestro alrededor. Cada día era una lucha por la supervivencia. Tenía tanto miedo de volver a la pobreza que eso eclipsaba todo lo demás. Quizás Vera y yo nos esforzamos demasiado». Fue lo más parecido a una disculpa que jamás había recibido de ella. Asentí con la cabeza, aceptándolo. Con la llegada del año nuevo, las invité a cenar a ella y a Vera. Las relaciones con Vera seguían siendo complicadas tras el escándalo de la boda. Llevaba mucho tiempo evitando aparecer en público. Su antiguo prometido había roto el compromiso y se había marchado de la ciudad siguiendo los deseos de su padre. Al igual que su madre, Vera recibía una pensión mensual, pero era muy inferior a lo que estaba acostumbrada a gastar. Cuando por fin vino a cenar, parecía agotada y sin su glamour habitual. No sentí resentimiento ni triunfo, solo un cansancio nacido de una tensión prolongada. «Estás muy bien», le dije con torpeza. Ella me miró fijamente. «¿Te va bien el negocio?», preguntó. «Sí», asentí. «¿Y a ti?». Vera se encogió de hombros. «Sobreviviendo, aprendiendo a vivir. Resulta que es toda una ciencia». Para mi sorpresa, encontró puntos en común con Kostia. Jugaban juntos a juegos de mesa y ella le ayudaba con el inglés. Un día al marcharse se detuvo en la puerta y dijo: «Me comporté muy mal, Lena. Lo que hice en la boda fue imperdonable». Me quedé en silencio, sin saber cómo responder. «Siempre te he envidiado», confesó de forma inesperada. «Tu independencia, tu integridad,
Tú siempre has tenido principios, y yo solo he tenido ambición. Sin esperar respuesta, se marchó. Sin embargo, a partir de ese momento, algo cambió entre nosotras. Poco a poco, empezamos a reconstruir nuestros lazos familiares y la esperanza volvió a mi vida. Continué con el legado de mi padre a través del centro infantil que él había fundado, visitándolo con regularidad, hablando con los niños y financiando nuevos programas para ellos. Me conocían como la tía Lena, alguien a quien cualquiera podía acudir si tenía un problema. Sergei Petrovich solía bromear diciendo que había encontrado el equilibrio perfecto entre los negocios pragmáticos y la caridad sentimental, algo a lo que mi padre siempre había aspirado. No solo estás continuando su trabajo, lo estás mejorando, me dijo con sincera admiración una tarde de diciembre, cuando la ciudad estaba cubierta de nieve y resplandeciente con las luces de Año Nuevo. Esa noche, Sergei Petrovich me invitó al restaurante donde se había celebrado la desafortunada boda de Vera. Me sorprendió su elección del lugar, pero él insistió con una sonrisa misteriosa. Quiero que crees nuevos recuerdos felices asociados a este lugar, me explicó mientras me ayudaba a salir del coche. En el restaurante nos condujeron a un salón privado decorado con velas y flores frescas. La mesa estaba preparada para dos y sonaba una música suave de fondo. Todo era perfecto, aunque notaba que Sergei Petrovich estaba nervioso. No dejaba de ajustarse la corbata y su voz, normalmente segura, tenía un ligero temblor. Después del postre, finalmente reunió el valor necesario. Elena Nikolaevna, Lena, se dirigió a mí por primera vez sin usar mi patronímico. Nos conocíamos desde hacía más de un año, y ese año había cambiado profundamente mi vida. Después de la muerte de mi esposa, nunca pensé que volvería a sentir emociones tan profundas. Pero conocerte lo cambió todo. Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Sé que ambos somos adultos con historias complejas. Sé que hay una diferencia de edad entre nosotros. Pero si me permites estar a tu lado, cuidar de ti y de Kostya, te prometo que haré todo lo que esté en mi mano para hacerte feliz. Abrió la caja y dejó al descubierto un anillo sencillo pero elegante con un pequeño diamante. ¿Quieres casarte conmigo? Miré el anillo y su rostro ansioso, con un nudo en la garganta. Hacía un año, no podía imaginar que volvería a amar, que querría unir mi vida a la de otra persona. Después de la traición del padre de Kostya, había construido altos muros alrededor de mi corazón, pero este hombre sentado ante mí los había derribado pacientemente, piedra a piedra con su fiabilidad, su calidez y su respeto. Sí, respondí simplemente, abrumada por la alegría. Cuando regresamos a casa, Kostya nos recibió en la puerta muy emocionado. ¿Te lo pidió? Dijiste que sí. Enséñanos el anillo. Me reí y le mostré mi mano. Claro, ya lo sabías, dijo Kostya con orgullo. Sergei Petrovich me pidió permiso. Dijo que era lo correcto. Pedir primero el consentimiento del hombre de la familia. Abracé a mi hijo conmovida. ¿Y qué le dijiste?, le pregunté. Dijo que ya era hora, respondió Kostya, poniendo los ojos en blanco. Los dos estabais dando largas al asunto. Los adultos a veces somos tan indecisos. Decidimos casarnos en primavera cuando los manzanos florecieran en el jardín. Nada extravagante, solo una pequeña ceremonia con nuestros amigos más cercanos y la familia, seguida de una cena familiar. Llamé a mi madre y a Vera para darles la noticia. Ambas expresaron su sincera alegría y prometieron ayudar con los preparativos. Es un buen hombre, dijo mi madre. Tu padre siempre lo respetó. En Nochevieja, invité a todos a cenar a nuestra casa, mi madre, Vera, algunos amigos íntimos, María Stepanovna de Nadezhda, Sergei Petrovich y, por supuesto, Kostya, que asumió un papel muy importante ayudándome a poner la mesa, arreglar las velas y colgar las guirnaldas. A medida que la casa se llenaba de invitados, no pude evitar recordar la última Nochevieja. Una cena solitaria con Kostya en nuestro pequeño apartamento de Khrushchevka, con modestos regalos y un viejo televisor en el que vimos Ironía del destino. En aquel momento, nunca podría haber imaginado los profundos cambios que traería el año siguiente. Al acercarse la medianoche y reunirse todos alrededor de la mesa festiva, me levanté con una copa de champán. Amigos,
Me gustaría brindar por aquellos que no están hoy con nosotros, pero que permanecerán para siempre en nuestros corazones. Por mi padre, Nikolai Alexandrovich, un hombre que a veces era difícil de entender, pero que amaba a su familia y su trabajo con una devoción inquebrantable. Él me enseñó la lección más importante de la vida: nunca rendirse. Seguir siempre adelante y recordar que la verdadera fuerza reside en la capacidad de perdonar y amar. Sergei Petrovich levantó su copa en homenaje a Nikolai Alexandrovich, honrando tanto a un hombre excepcional como a mi querido amigo. Después del brindis me acerqué a la ventana. La nieve caía arremolinándose y cubriendo el jardín de blanco. Sergei Petrovich se unió a mí y me rodeó los hombros con el brazo. ¿En qué piensas?, me preguntó. En lo maravillosa que es la vida, respondí, apoyándome en su hombro. Hace solo un año, estaba en el fondo del pozo, perdido en la desesperación. Ahora era feliz, gracias a mi padre, que, incluso después de muerto, había conseguido cambiar mi destino. Hoy estaría muy orgulloso de ti, dijo Sergei Petrovich en voz baja. Has conservado y ampliado su legado, pero a tu manera. Es un don poco común lograr el equilibrio entre honrar el pasado y construir el futuro. Nos quedamos allí, contemplando la nieve que caía, cuando Kostya se acercó con un pequeño paquete en las manos. Mamá, esto es para ti. Lo he hecho yo. Dentro del paquete había una pequeña caja de madera tallada a mano. La tallé en clase de arte, explicó Kostya. El profesor me ayudó, claro. Ábrela, me instó. Dentro de la caja había una fotografía de mí, Kostya y Sergei Petrovich en el parque, los tres riéndonos juntos. La habíamos tomado ese otoño durante una de nuestras salidas de fin de semana. Ahora tenemos una familia de verdad, dijo Kostya con seriedad. Tal y como yo quería. Apreté a mi hijo contra mí, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Gracias, mi amor, es el mejor regalo. Cuando el reloj marcó la medianoche anunciando la llegada del año nuevo, reuní a mis dos hombres en mis brazos. Feliz año nuevo, mis amores, les dije, abrazándolos con fuerza. Los quiero mucho. Y nosotros también te queremos, respondió Sergei Petrovich, besándome. Miré a los invitados reunidos alrededor de la mesa, mi familia tan complicada y difícil, pero mi familia al fin y al cabo. Mi madre charlaba animadamente con María Stepanovna, mientras Vera sonreía y nos hacía fotos a los tres junto a la ventana. Los amigos levantaban sus copas e intercambiaban felicitaciones. Me maravillaba de cómo habían salido las cosas y me daba cuenta de que, a veces, hay que soportar el dolor y la humillación para descubrir nuestra verdadera fuerza. Después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer. Mi padre tenía razón. La vida nos da exactamente los retos que somos capaces de soportar. Y si encontramos el valor para afrontarlos con el corazón abierto, seremos recompensados. Ese giro inesperado del destino en la boda de mi hermana, que en su momento me pareció el fin de todo, había sido en realidad el comienzo de un nuevo y mejor capítulo en mi vida. Mirando hacia el futuro, mi corazón se llenó de gratitud por cada lección, cada dificultad y todo el amor que me había rodeado. Fuera de la ventana, la nieve bailaba en la luz que se desvanecía, pero dentro de mí era primavera, floreciendo en desafío a la noche invernal. Estaba en casa. Estaba con mi familia. Era verdaderamente feliz. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo nos inspira a crear historias significativas y atractivas cada día. Pedimos disculpas por cualquier error de pronunciación o acento incorrecto. Te deseamos lo mejor. Que seas feliz.